Bueno, hoy la clase va a ser una charla todo sobre compresores, los tipos que hay y las características que tienen cada uno, ¿no? El compresor es una máquina que lo que logra hacer es aumentar la presión a la salida, es decir, aspira, la parte de aspiración es la entrada, y después lo exhala y bueno, y a la salida empieza a acumular y aumentar la presión, porque esa va a ser la energía que nosotros la vamos a utilizar para mover nuestros mecanismos, sean actuadores, motores, válvulas, etc. Así que la idea principal es que obtiene energía, generalmente va a ser eléctrica, porque va a ser un motor eléctrico que va a impulsar este compresor, o puede ser a través de motores de combustión interna o algún otro mecanismo. Pero la idea principal es eso, es que toma un tipo de energía y la convierte en energía neumática a través de elevar la presión, que luego eso lo va a llevar al acumulador o a nuestra red. Bueno, los podemos clasificar, hay dos tipos de funcionamiento de los compresores. Unos trabajan por lo que es el principio de desplazamiento, aumenta la presión por el cambio de volumen. Es decir, toma una cantidad de aire y la comprime reduciendo su volumen y luego la manda, digamos, al acumulador. Ese tipo de funcionamiento o ese principio de funcionamiento es por desplazamiento. Y después tenemos el tipo dinámico, que va a ser a través de mover un volumen de aire que le va a generar o impulsar lo que es, le entrega energía cinética y luego cuando llegue y empiece a acumularse, bueno, va a perder esa energía y la va a convertir en presión. Esa energía cinética, no pierde el movimiento a través del aumento de presión. Después vamos a ir mostrando los distintos tipos. Lo que son, bueno, las clasificaciones, como decíamos recién, las podemos separar. Los que son volumétricos son los tipos rotativos o alternativos o reciprocantes, que son el sistema de pistón. Y lo que son dinámicos son los axiales o los radiales. Perdón. Lo que son los compresores a pistón, bueno, como ven acá en la imagen, tiene una etapa de admisión donde el aire ingresa, se abre una válvula, y tiene una etapa, bueno, donde empieza el pistón a comprimirlo, y una vez que junta presión, levanta esa válvula y la manda al acumulador. Acá arriba van a ver entonces las imágenes que van a ir apareciendo que tienen la simbología, para que se vayan acostumbrando a lo que es la simbología neumática. Los compresores se simbolizan de esta manera. Bueno, este tipo de compresor está constituido por lo que es una camisa, ¿no? Un recipiente donde va a ingresar el aire y a comprimirse, tiene un pistón y tiene un sistema de biela manivela, es decir, entra un movimiento de rotación, lo transforma la biela manivela en un tipo de movimiento lineal donde, bueno, va a reducir ese volumen. Ese es más o menos el funcionamiento de los compresores a pistón. Estos compresores a pistón hay de varios tipos. Se les llama de simple efecto a los que solo un lado del cilindro, bueno, generan esta compresión, y los que son de doble efecto, bueno, son los de que ambos lados generan compresión. Muy similar a los pistones o a los actuadores de doble efecto que vamos a ver más adelante. Por el otro lado tenemos los pistones de múltiple etapa. Tenemos en el caso C y en el caso D los pistones diferenciales. Bueno, ¿qué son estos sistemas de
de 2 etapas, o puede llegar a haber de más etapas, pero vamos a simplificarlo en 2 etapas. Bueno, tenemos que el compresor aspira a presión atmosférica en un primer cilindro. Fíjense la diferencia entre el cilindro 1 y el 2, la diferencia de diámetro, o sea, de volumen que tiene la camisa, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a comprimir a una primera determinada presión, luego va a pasar, fíjense acá que está muy leve, pero hay como una serpentina, va a pasar por un enfriador, puede ser un enfriador por agua, por aire, por algún otro tipo, por ciclos frigoríficos puede llegar a ver, y luego va a entrar a un cilindro que ya entra acá entró con presión atmosférica y salió, por ejemplo, a 3 bares. Y acá ya entra a 3 bares y después sale a 6, ¿no? Lo que se hace acá es aumentar el rendimiento, es un tipo de compresor más eficaz y aumenta su rendimiento, o sea, obtiene mayor presión y mayor volumen con la utilización de menos energía. Después tenemos los compresores de émbolo de 2 etapas y de doble acción. Bueno, a veces le llama de doble efecto, ¿no? Son sinónimos. Bueno, acá lo mismo. Es el mismo sistema anterior, pero el cilindro trabaja de ambos lados, ¿no? Entra el aire a presión atmosférica, ingresa, luego comprime, vuelve, nada más que está mandando de este lado y de este lado a la primera etapa, es decir, cuando baja el pistón, aspira y comprime una vez, y cuando sube lo hace otra vez. Entonces utiliza tanto la carrera de compresión o digamos de ascenso y descenso para generar aire, para comprimir aire. Después lo manda a la serpentina, lo enfría y otra vez nuevamente el mismo movimiento. Después tenemos los compresores a membrana. ¿Cuál es la diferencia? Acá vemos que tiene un cilindro que tiene prácticamente el mismo movimiento, pero bueno, fíjense, está separado a través de una membrana la parte donde entra el aire, es decir, está delimitada. ¿Por qué es esto? Bueno, porque los compresores anteriores, todo lo que es el sistema de biela, manivela, camisa, todo eso generalmente va lubricado. Entonces, siempre hay partículas de aceite que terminan ingresando en el aire comprimido. Y a veces, para algún tipo de industria, como siempre mencionamos, lo que es la industria farmacéutica o la alimenticia, por ahí eso no es deseado. Entonces, o imagínense en un dentista, que le están torneando un diente y además del agua, el torno te empieza a largar aceite. Bueno, es bastante desagradable. Los dentistas, por ejemplo, usan mucho estos tipos de compresores. Lo que hace acá es separar la parte mecánica de la parte que comprime el aire a través de esta línea roja representa una membrana. Entonces el aire entra acá y la membrana comprime y manda. Tiene bastante menor rendimiento, digamos, manejan menores volúmenes de aire, pero bueno, es una solución a esto que nombramos, de poder comprimir sin presencia de aceite. Bueno. Por otro lado tenemos los compresores rotativos de paletas deslizantes. ¿Qué es esto de paletas deslizantes? Bueno, fíjense, estas paletas se deslizan sobre estas guías que tiene. La parte gris es un rotor que gira y las paletas estas van saliendo e ingresando. Es decir, el aire entra por acá y estas paletas en un determinado momento sellan esta cavidad, fíjense, que acá esta cavidad empieza a disminuir. Entonces acá cuando disminuye, empieza a aumentar la presión y lo manda, digamos, al acumulador. Bueno, estas paletas deslizan, ¿por qué? Porque trabajan con esta camisa, entonces generan la cavidad que va desde el rotor, paleta, camisa, paleta, ¿no? Ahí generaría una cavidad, obviamente que tenemos la tapa de atrás azul y la tapa que iría adelante. Pero bueno, ese sería el recipiente de volumen que a medida que gira
lo va a ir comprimiendo y lo va a ir largando. Acá tenemos una animación, ¿no? La diferencia de este es que, bueno, que la parte esta que tiene acá la flecha es de donde aspira el aire entra por acá, lo impulsa y luego lo comprime y lo manda, bueno, al acumulador o a la cañería. ¿Sería como un turbo, puede ser? ¿O no, no sé? No, los turbos, el sistema de turbo lo vamos a ver más adelante. Esto es más parecido a los motores. Un motor neumático así de rotación es muy similar. Muy similar al sistema de también por ahí de algunas de las bombas hidráulicas que hay para la dirección asistida de los autos. De ese tipo de mecanismo estamos hablando. Bueno, después tenemos los compresores a tornillos, que en los últimos años han adquirido mucha popularidad. ¿Por qué? Porque para todo lo que es sistema de trabajo continuo, estos compresores entregan grandes cantidades de caudal de aire y tienen un rendimiento relativamente bueno. La forma en la que trabaja, acá se trabó el video, bueno, el aire ingresa por estos tornillos helicoidales y van siendo impulsados, y a medida que impulsa ese aire, bueno, empieza a generar presión por debajo y lo manda al acumulador. Fíjense nuevamente la parte azul representa el aire atmosférico y a medida de que aumenta la presión, bueno, se va tornando de color rojo. Digamos. Ese es el tipo de animación. Otro tipo de compresores son estos, los ROOTs, o también se los llaman por lóbulos o soplantes. Este también, disculpe, este tipo de compresor aspira el aire, acá está la flechita de entrada, y estos lóbulos giran y lo que hacen es impulsar. Esto no es que comprime porque se reduce el volumen, sino de que van impulsando, le van entregando energía al aire y a medida de que va entrando en un acumulador o en una cañería, empieza a aumentar su presión. Esto es sistema muy utilizado en los motores esos tipos americanos que se ve que tienen supercargador arriba, bueno, generalmente son muy parecidos a este estilo o por ahí al estilo del compresor anterior, pero bueno, también esos son compresores, ¿no? Por ahí no son para elevar mucha presión, sino para entregar caudal para aumentarle la potencia al motor. Acá hay una animación, las flechitas estas representan el camino del aire, ¿no? Y bueno, y van aumentando la presión a medida de que se va acumulando en la cañería o en el acumulador. Y después estos tipos de compresores son axiales, disculpen, esto tendría que tener... Son muy parecidos al sistema que tienen las turbinas de los aviones. Tienen, yo había puesto una imagen acá que esta se movía. Bueno, fíjense que acá hay como sombreado y después están como las paletitas quietas. Bueno, este tiene varias etapas, ¿no? O sea, es una especie de un ventilador, va impulsando, como está acá, el aire ingresa, es impulsado por la etapa esta de compresión, y en este caso, bueno, tiene varias etapas, hace que aumente mucho más. Esta parte de acá atrás, ignórenla porque esta es la parte, digamos, de una turbina de combustión. Pero bueno, tienen más o menos el mismo funcionamiento que la parte, digamos, de entrada de la turbina. Después esta parte ya es la que genera potencia, ¿no? Esto no estaría en un compresor de los que nosotros utilizamos para los sistemas neumáticos. El otro tipo de compresores que tenemos son los radiales. Este sí es del tipo como los turbos, ¿no? Que recién mencionabas. Acá el aire ingresa
axialmente, o sea, tiene una boca de entrada. Acá faltaría el caracol que tapa toda esta hélice de color rosáceo. Entraría el aire de forma axial, y bueno, se le entrega una fuerza centrífuga. A través de la fuerza centrífuga empieza a expulsarse radialmente y bueno, ahí es donde le entrega la energía para empezar a comprimir el aire. Fíjense acá, bueno, hay una representación de este sistema, pero en varias etapas. Fíjense que tiene 1, 2, 3, 4 etapas. Es decir, el aire ingresa, lo comprime en una primera etapa, lo enfría, lo vuelve a comprimir, lo vuelve a mandar, lo vuelve a enfriar, lo manda a la 3, esta flecha pasa por acá atrás, lo vuelve a comprimir, lo vuelve a enfriar y lo manda a 4. ¿Por qué tiene varias? Generalmente estos compresores lo van a ver como el anterior, varias etapas, porque levantan mucha temperatura y empieza a perder rendimiento. O sea, la hélice gira, si no es enfriado entre etapa y etapa, lo único que hace la hélice es seguir impulsando el aire y no aumenta esa presión. Entonces, es importante poder quitarle temperatura a ese aire para poder elevar la presión. Y bueno, con toda esta información que vamos adquiriendo, nosotros vamos adquiriendo los conocimientos también para poder seleccionar un compresor. ¿Y qué son las pautas que nosotros necesitamos saber para seleccionar? Bueno, una importantísima es saber el caudal que éste entrega. Para yo saber qué caudal necesito, primero tengo que saber mi instalación, el consumo que tengo. Una vez que tengo estipulado eso, bueno, veo que el compresor me entregue ese caudal por lo menos o más de lo que yo necesito. Esto equivale, como decíamos antes, ¿no? Equivale a la energía que yo voy a consumir, ¿no? Si yo tengo muchos motores eléctricos, bueno, tengo que tener una instalación eléctrica y pedirle a EDEA, la empresa proveedora de energía, ¿no?, que me entregue cierta cantidad de potencia, ¿no?, para poder mover yo mi maquinaria. Bueno, esto es lo mismo. Si yo tengo muchos actuadores, muchos motores, todo eso me va a sumar un caudal de consumo. Bueno, ese caudal de consumo yo lo voy a tener que poder cubrir con un compresor o varios. Se puede utilizar uno o varios, ¿no? Uno después la instalación la va a ir diseñando a medida de muchos parámetros. Para eso también voy a tener que tener en cuenta la relación de compresión, ¿no? Si estamos hablando de un compresor de 10 bares, bueno, yo voy a tener una relación de compresión de 1 en 10, ¿no? Aspiramos a presión atmosférica y la llevamos a 10 bares, por ejemplo. Eso es importante a veces saberlo porque, bueno, tenemos compresores que están estipulados o cuando uno lo compra en la folletería te dice, bueno, la relación compresión dentro de los parámetros que puede funcionar, por ejemplo. Después tenemos lo que es la variación en la jornada. Esto se refiere al consumo, a veces no es constante, ¿no? Es decir, por ahí tenemos sistemas automatizados que están constantemente trabajando y hacen el mismo trabajo durante todo el día, y a veces no, por ahí tenemos mucha variación, porque bueno, hay procesos distintos o desincronizados, entonces el consumo o la demanda que hay de aire no es homogénea. Entonces vamos a tener horas o momentos del día que vamos a tener un mayor consumo y bueno, otros momentos donde ese consumo cae drásticamente. Entonces bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de poder seleccionar un compresor. Por otro lado, también hay que tener en cuenta cuántas veces va a arrancar y parar, ¿no? Porque los motores eléctricos están determinados por una cantidad de arranques por hora. Si nosotros excedemos, por ejemplo, 4 o 10 arranques por hora en motores medianos, hablando de, no sé, 40 HP más o menos, bueno, por ahí podemos producir que se queme ese motor, ¿no? Que se fundan las bobinas o los contactores por ahí también empiezan a fallar, etc. Entonces, bueno, eso también es importante, ver
para cuántos arranques por hora está diseñado ese compresor. O si viene el motor eléctrico y el compresor por separado, bueno, elegir un motor apropiado para esos arranques, que uno necesita por hora, ¿no? Después, bueno, la temperatura también de salida del aire, ¿no? Los pistones, los compresores a pistones, como veíamos al principio, bueno, por ahí a la salida no tienen un sistema de refrigeración. Es distinto, por ejemplo, a los de tornillo, que eso sí. Entonces, bueno, la salida de aire, en el caso de los pistones, es alta. Y bueno, por ahí eso a veces no es deseado, entonces se necesita poner algún sistema de refrigeración, ¿no? Bueno, por otro lado, lo mismo el tipo de propulsión, ¿no? Si nosotros vamos a tener una instalación eléctrica cerca, por ejemplo, vamos a trabajar en una empresa, obviamente va a haber electricidad. Entonces, por ahí va a elegir un compresor del tipo eléctrico. Ahora, nosotros tenemos que hacer un trabajo en campo, como por ejemplo en la calle, que cuando van a reparar las calles vieron que las bombas hidráulicas esas no son eléctricas, son por ahí a motores a combustión. Bueno, en el caso, lo mismo, si nosotros hacemos trabajos neumáticos, por ejemplo, en la calle, en el campo, en otro lado, donde nosotros nos tenemos que ir trasladando, bueno, por ahí vamos a utilizar motores de combustión interna, ¿no? Y bueno, acá hay algunas otras recomendaciones, como el tipo de filtrado y eso que ya vimos anteriormente. Bueno, haciendo un poco más hincapié en el tema del caudal, también hay planillas, hay tablas, donde uno puede más o menos segmentar el tipo de compresor que puede elegir o puede necesitar. Porque, digamos, cada compresor tiene su pro y su contra. Lo que son compresores a émbolo son recomendados, por ejemplo, desde la utilización, desde 1 bar hasta 1000 bares. A émbolo a pistón, ¿no? Lo que nombrábamos. Y un consumo, una producción de un caudal más o menos de casi unos 100 y pico de metros cúbicos por hora hasta unos 20.000 más o menos metros cúbicos por hora, ¿no? Que es este cuadrado violeta. Y por ejemplo, lo que son los compresores a tornillos helicoidal, que es este cuadrado azul, fíjense que por ahí está un poquito más abajo la presión y hasta unos 20, 25 bares de presión, pero bueno, mucho mayor caudal. Estamos hablando casi de unos 60.000, 50, no, acá tenemos 50, 60, casi unos 70.000 metros cúbicos por hora, ¿no? Bueno, pues también tenemos acá el sistema rotativo, los turbocompresores axiales. Fíjense, estos compresores axiales, que veíamos tipo el de las turbinas, bueno, fíjense que es para muchísima cantidad de aire, pero presiones relativamente bajas. Estamos hablando desde casi medio bar hasta 4 bares. Lo que son los turbocompresores radiales, bueno, tienen una gama de operación muy alta y bueno, pueden llegar a presiones muy elevadas en varias etapas. Después tenemos dos conceptos de caudal. Tenemos lo que es el caudal teórico y el caudal efectivo real. Entonces, a la hora de seleccionar un compresor, tenemos que prestar atención en esto del caudal teórico o efectivo, porque un caudal teórico es el caudal de que a la hora de diseñarlo, el ingeniero, bueno, hace el cálculo, diseña para que ese compresor, por ejemplo, le dé, no sé, 100 metros cúbicos por hora. Pero después cuando lo ponemos a prueba, rara vez llega a producir esos 100 metros cúbicos. Entonces, bueno, es importante, ¿no?, leer cuando uno selecciona o va a comprar un compresor, de qué caudal está hablando. Disculpa. Si es el caudal teórico o el caudal efectivo. Acuérdense que el caudal efectivo va a ser el caudal que realmente me va a entregar ese compresor. Después tenemos la presión. La presión, por un lado, tenemos la presión que nos va a suministrar este compresor
o la que vamos a tener en el acumulador, y por otro lado la presión de trabajo que nosotros necesitamos, ¿no? Nuestra herramienta tiene una presión máxima de trabajo y la vamos a tratar de respetar y vamos a tratar de mantener el servicio lo más cercano a esa presión, ¿no? Siempre va a ser como presión mínima la presión que necesita la herramienta y la presión máxima elevarla para no tener que arrancar y parar tantas veces, ¿no? Entonces acumulamos esa presión en el acumulador y después a medida que necesitamos, bueno, lo vamos suministrando del acumulador hasta que llega a una presión mínima, que ahí es donde enciende el compresor. Entonces vamos alternando el suministro de la herramienta desde el compresor y desde el acumulador. Disculpen. Bueno, otra de las cosas importantes es cómo regulamos el suministro de aire. Es decir, cómo vamos regulando la cantidad de aire que vamos a ir comprimiendo. Tenemos tres formas. Tenemos lo que se llama regulación de marcha en vacío, después tenemos lo que son regulación de carga parcial, o lo que hoy está muy de moda de como caudal variable, y después tenemos lo que es la regulación por intermitencia. Bueno, en el primer caso tenemos lo que es la regulación por escape a la atmósfera. Es decir, este compresor, acá está el símbolo del compresor, esta M es el motor, así de paso vamos aprendiendo un poquito de la simbología. Empieza a producir, empieza a comprimir aire, y llega un momento de que cuando llega a la presión que uno la setea, o sea que regula, el compresor sigue girando y el aire lo manda a la atmósfera. Es decir, en vez de seguir mandándolo al acumulador, lo va a mandar a la atmósfera. Y así hace que esto empiece a trabajar, digamos, en vacío. Va a producir aire, pero lo va a mandar a la atmósfera. Otra manera de regular, digamos, la cantidad de aire que vamos ingresando al sistema es por el aislamiento de la aspiración. ¿Qué es esto? Es bloquear la entrada, ¿no? Estábamos hablando de que el compresor, este es el motor que alimenta el compresor. El motor comprime y aspira de este lado, que está la flecha, y para allá manda, ¿no? Es decir, una vez que llega a la presión, esto es una válvula de 2 vías, después vamos a ver lo que es la válvula. Acá el aire está entrando, llega un momento, bueno, que esta válvula la va a correr, la va a bloquear y no va a dejar entrar aire. Es decir, el motor va a seguir girando, pero va a trabajar en esta manera vacío total. Dentro de la, por ejemplo, si es a pistón, no va a ingresar aire, entonces no va a poder comprimir, hasta que esta válvula vuelva a conmutar. Después tenemos las regulaciones por apertura de aspiración. En este caso es un compresor a pistón, a émbolo, y bueno, acá lo que tiene es una válvula, aspira por acá, y por acá impulsa, sale, ¿no? El aire, y va al acumulador. Bueno, acá tiene un sistema de válvula de que hace que cuando llegue a la presión máxima, esta válvula cierre. Y también, nuevamente, va a seguir trabajando en vacío. Este tipo de válvulas se usan en compresores que son, digamos, de gran tamaño. Después tenemos lo que es por la regulación de la velocidad de rotación. Es decir, si yo hago girar el compresor más rápido, mayor cantidad de aire voy a comprimir. Si yo lo ralentizo, bueno, voy a poder comprimir menor cantidad de aire. Entonces, si mi consumo baja, yo bajo la velocidad del compresor para no pasarme de la presión máxima, ¿no? Bueno, eso lo puedo hacer a través, por ejemplo, de un variador de velocidad, en el caso de un motor eléctrico, o bueno, algún sistema que me regule la velocidad del motor a combustión, es decir, que me desacelere o acelere el motor a medida que yo necesito. Bueno, ahí para esto hay mandos automáticos, semiautomáticos, hay sistemas manuales de todo tipo. Este, bueno, por ejemplo, representa un variador para un motor eléctrico.
Y bueno, pasamos al último sistema, que es regulación por intermitancia. Bueno, esto es, como ven los compresores comunes y corrientes, por ahí esos portátiles que hay. Es decir, cuando el motor, esto es un sistema eléctrico, posee un presostato. El presostato lo que hace es, cuando baja la presión, acciona el comando eléctrico, prende el interruptor del motor y el motor empieza a comprimir. Una vez que llega a la presión que uno lo configura, la presión máxima, bueno, la válvula, el presostato corre y desactiva el interruptor eléctrico, ¿no? Y el motor. Y bueno, otra de la importancia de los compresores son la refrigeración. Es importante saber qué método de refrigeración vamos a utilizar, sobre todo a medida de que nuestras presiones aumenten, ¿no? Obviamente que nosotros, si compramos un compresor que ya viene de fábrica, la unidad compresora, el motor y el acumulador va a venir diseñado para que eso funcione, y te va a dar una tabla de indicaciones, te va a decir la temperatura máxima y la temperatura mínima de ambiente, donde uno lo puede colocar. Pero bueno, hay sistemas modernos donde uno, por ejemplo, acá tenemos dos modelos de un compresor a pistón, ¿no? Donde acá es refrigerado por aire y este, por ejemplo, es refrigerado por agua. Y hay sistemas nuevos que aprovechan todo ese calor que genera el compresor y lo manda, por ejemplo, a un sistema de calefacción. Entonces, en la empresa, por ejemplo, donde estén usando, todo ese calor que genera el comprimir aire, en vez de tirarlo, lo usan para calentar radiadores y calefaccionar todo lo que son la zona de oficinas y por ahí de lugares donde hay operarios, ¿no? Entonces, como hoy calefaccionar todo lo que es energía es caro, bueno, se aprovechan, por ejemplo, con estos sistemas para poder calefaccionar otros ambientes. Y o también si hay procesos donde, por ejemplo, se necesite calentar agua a una determinada temperatura, bueno, también sirven para poder calentar el agua de esos procesos a la temperatura que requiera, digamos, el sistema. Obviamente que estén dentro del rango de las temperaturas que se llega cuando uno comprime el aire, ¿no? Y otra de las cosas que tienen que tener en cuenta, bueno, es el lugar donde van a instalar, ¿no? Que esto ya lo habíamos hablado un poco la otra vez. Sobre todo, bueno, tratar de insonorizar lo mayor posible, porque hay compresores que generan mucho ruido, ¿no? Y bueno, y que también de que tenga la ventilación adecuada, porque esto va a empezar a generar mucho calor, y todo lo que es el calor empieza a dañar algunos componentes, todos los componentes eléctricos y mecánicos empiezan a sufrir desgaste. Entonces es importante de que todo lo que es calor, que tenga una buena ventilación hacia el exterior, y de que aspire también el compresor el aire lo más frío posible, ¿no? Insonorizar es importante, porque todo este ruido, si lo manda a la zona donde hay personas, bueno, genera a la larga sordera, ¿no? Y también es tedioso trabajar con ruido, ¿no? O sea, si uno tiene que hablar con alguien, tiene que empezar a gritar, bueno, genera mucho estrés. Así que bueno, eso es todo de la clase esta de compresores. No sé si tienen alguna duda para que vayamos retocando. Disculpen, pero sigo con tos. Sobre todo cuando me pongo a hablar, me agarra de nuevo. No sé si hay alguna diapositiva que le haya quedado alguna duda para que comentemos un poquito más.